Bienvenidas chicas, continuamos hoy con un episodio más de la nueva serie que empezamos la semana pasada, Un Nuevo Comienzo. Haciendo un pequeño recuento, me gustaría contarte que estábamos hablando del pueblo de Israel que había venido recién del cautiverio después de haber estado durante 70 años en Babilonia. El tema es que ellos pasaron por todo este tiempo con mucho sufrimiento, muchos tormentos, muchas angustias, y esto fue a causa de las consecuencias de haber vivido durante muchos años en forma reiterativa en idolatría. Dios definitivamente les había mandado luces de alarmas, ¿verdad? Había mandado muchos profetas que estaban cerca de ellos para decirles, advertirles lo que vendría si es que ellos obedecían a Dios y también si es que desobedecían a Dios. El tema está en que ellos realmente se empecinaron en continuar haciendo las cosas en contra de las normas de Dios una y otra vez, ¿no? Ahora, definitivamente ellos sabían, después de haber vuelto el cautiverio, que Dios siempre cumple lo que promete. Es decir, que cuando Él les decía que iban a haber bendiciones detrás de la obediencia, así era. Pero también cuando vendría tiempos en los que vivirían las consecuencias negativas por sus malas decisiones, también. Ahora, mientras estuvieron en el cautiverio, ellos experimentaron muchas emociones muy difíciles de enfrentar, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento, dolor, angustia, frustración. Yo pensaría inclusive que tenían una sensación de fracaso en sus corazones, ¿no? Y definitivamente todo este lapso de tiempo, que fueron 70 años, no fue poco tiempo, sirvió como una escuela para el aprendizaje, ¿no? Después de haber vivido tantas cosas difíciles y duras durante tanto tiempo, tuvo que haber sido de todas maneras un aprendizaje para ellos. Es como cuando nosotras hemos tomado, por ejemplo, decisiones incorrectas en nuestra vida y hemos palpado en carne propia las consecuencias negativas. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado a mí también, ¿verdad? Y esas decisiones que muchas veces pensamos que iban a andar bien porque nosotros teníamos una idea en mente, ¿no? Pero de pronto, cuando vivimos esas circunstancias difíciles, pasamos las consecuencias negativas, es como que recapacitamos, ¿no? Como que reconsideramos la situación y vamos a volver al camino donde habíamos empezado al inicio, ¿no? Ahora, pero también nos puede pasar que a pesar de haber vivido ciertas circunstancias negativas, no nos damos cuenta, ¿no? Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Repetimos la misma historia y vivimos las mismas consecuencias, ¿no? Y teniendo esta premisa de por medio, me gustaría decirte que el tema de hoy es aprendiendo del pasado. Y pensando en este tema, la verdad es que uno podría pensar, lo más conveniente, lo más sensato, lo más sabio es aprender de nuestros errores. ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos, ¿no? Sin embargo, y seguro te ha pasado, no siempre es así, ¿no? Justo lo que estaba comentándoles hace un instante, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto te ves envuelta en una situación muy similar y viviendo algunas cosas también similares, ¿no? Como dolor y sufrimiento. Y esto me recuerda a una canción que tú debes haber de repente escuchado en algún momento, sobre todo las que son contemporáneas a mí, una canción de Julio Iglesias, que el coro decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Pareciera que el enfrentar el sufrimiento a causa de nuestras malas decisiones podría ser una cura suficiente, ¿no? Podría resultar un remedio suficiente, ¿no? Para no volver a lo mismo, pero lamentablemente no siempre es así. ¿Sabes por qué se cae en lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque muy en el fondo del corazón surge una pequeña luz de esperanza. No, esta vez sí va a ser diferente. Esta vez yo voy a poder tener el control de algunas variables que de repente no consideré antes. Pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros no tenemos control ni poder sobre las circunstancias, ¿verdad? Y mucho menos podemos cambiar el corazón de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces tú te ilusionas con alguien pensando que esta vez puedes funcionar la relación de pronto, ¿no? Pero el corazón de esa persona no ha cambiado. Y nosotros decimos, no, pero mi amor es suficiente, yo puedo hacer que cambie. Y eso no sucede. Y vuelves a caer en un mismo círculo. Y otra vez a sufrir, ¿no? Y a lamentarte de haber tomado una decisión impropia, inadecuada, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los seres humanos podemos llegar a ser
tercos y a veces muy obstinados porque persistimos en hacer las cosas a nuestro modo y seguimos fallando una y otra vez. Pero ¿sabes qué? Dios no. Dios no. Él sigue siendo un Dios inmutable, es decir, que Él permanece fiel a pesar de que nosotras somos infieles. Él nos sigue mostrando su misericordia para hacer que muchas veces le fallamos, muchas veces pecamos contra Él, ¿no? Y ¿sabes qué? Él está allí una y otra vez también para recibirnos con los brazos abiertos y perdonarnos. No solamente perdonarnos, sino también amándonos de manera incondicional, porque a pesar de que seguimos cometiendo los mismos errores muchas veces en contra de los principios que Él ha establecido en su palabra, Él nos sigue perdonando y sigue amándonos igual. Quiero contarte que pasó algo muy lindo con el pueblo de Israel cuando ellos estaban regresando justamente del cautiverio, ¿no? ¿Sabes qué? Se produjo un avivamiento. ¿Qué significa un avivamiento? Que hubo un nuevo despertar en el pueblo, que hubo un darse cuenta de que no podían seguir viviendo de la misma manera, que no podían volver a repetir la historia de todo ese sufrimiento y esa angustia que habían pasado durante tantos años, ¿no? Y ellos sabían que había sido a causa de su corazón obstinado y rebelde. Vamos a leer lo que pasó en 2 de Crónicas 14, 1 al 7. Dice: Abías descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Asa. Y durante su reinado el país estuvo en paz durante 10 años. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, pues quitó los altares del culto ajenos y los lugares altos, hizo pedazos los ídolos y derribó los símbolos de acera, y ordenó a Judá buscar al Señor, el Dios de sus padres, y poner por obra, obedecer, la ley y sus mandamientos. Además, quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los ídolos, y bajo su reinado hubo paz. Precisamente porque en ese tiempo había paz y nadie le hacía la guerra, pues el Señor le había dado paz. Quiero que tomes nota de estos detalles, por favor, porque de esto estamos hablando ahora, de este avivamiento, de esta nueva etapa en la que vivió el pueblo de Israel, después de haber sufrido tanto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Llega al reinado Asa, ¿verdad? Y él dice claramente en la palabra que hizo lo recto, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Y sabes qué? Lo importante es que tomó decisiones trascendentes. Tomó decisiones trascendentes para su vida, pero no solamente para su vida, sino que afectó positivamente y trajo bendición a toda la nación del pueblo de Israel. Ahora, fueron 2 grandes decisiones que él tomó. Primero, quitó todo objeto de adoración pagana, ¿verdad? Y segundo, ordenó que buscaran a Dios con todo su corazón. Ordenó que se rindieran a Dios y que se volvieran a su Dios de todo su corazón y que obedecieran sus mandamientos. Y ¿sabes qué? Como consecuencia de estas decisiones es que trajo Dios paz a la vida de esta nación, y por 10 años consecutivos ninguna nación les hizo la guerra. Dice que estuvieron en completa paz, ¿no? Ahora, no solamente bendijo a su pueblo con paz, sino que también bendijo los corazones de cada uno de estos israelitas con paz. O sea, no solamente hubo una paz externa, ¿no?, a causa de no haber guerras, sino que era lo más importante, lo que ellos estaban necesitando era esa paz interior, y Dios se la dio. Porque tomaron 2 decisiones. Primero, dejar todo lo que era pecado, idolatría, ¿verdad? Y buscar a Dios con todo su corazón para obedecerle. Pero no solo fue una decisión del rey Asa, sino que fue un compromiso que hicieron con Dios. Vamos a leerlo ahora en 2 Crónicas 5, 12, 14 y 15. Dice: además juraron solemnemente que con todo el corazón y con toda su alma buscarían al Señor y Dios de sus padres. Esto lo juraron ante el Señor a toda voz y con gran júbilo, al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque lo hicieron de todo corazón. Y como buscaron al Señor de todo corazón, lo hallaron. Y el Señor les dio paz por toda la región. ¿Qué dice este texto?
que el pueblo hizo un compromiso con Dios. No solo tomó una decisión, sino hizo un compromiso con Dios. Dice que juraron en voz alta, y el idioma original traduce juraron en voz alta como que lo hicieron con gran júbilo. Era un grito de alegría, ¿te imaginas? Se había convertido esa tristeza en una fiesta, en una celebración. ¿Sabes por qué? Porque después de buscar a Dios, Él los llenó de paz en sus corazones. Wow, eso fue algo increíble, ¿verdad? Y ellos lo buscaron sinceramente, lo buscaron voluntariamente, en forma intencional. ¿Sabes qué? Fue un juramento que ellos hicieron con toda su alma y con todo su corazón. Ahora, si bien es cierto, fue el rey Asa el que los incentivó y les dijo que les ordenó también que buscaran a Dios, pero ¿sabes qué? Esto no fue una obligación. El pueblo realmente no lo hizo solamente por complacer al rey, sino que fue un compromiso personal y también consciente. ¿Sabes por qué? Nos damos cuenta porque en el relato se ve un tono festivo, un tono de inmensa alegría, de celebración por parte del pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo de Israel aprendió del pasado. ¿Entiendes lo que quiero decir? El pueblo de Israel aprendió del pasado, aprendió lo que significaba vivir alejados y divorciados de Dios. Aprendieron de un pasado que les trajo temor, incertidumbre, dolor, angustia, sufrimiento. Aprendieron cuáles fueron las consecuencias de haberse alejado de Dios. Y hoy estaban volviendo a Dios. Por eso es que había júbilo en sus corazones, por eso es que había alegría, ¿te das cuenta? Probablemente les costó mucho entenderlo, ¿no? Porque solo cuando atravesaron ese tiempo, ese periodo de cautiverio, que no fue poco, pudieron valorar la verdadera libertad que tenían en Dios. ¿Te das cuenta? O sea, el haber estado cautivos los llevó a darse cuenta que en Dios sí eran libres. Solo cuando volvieron a Dios pudieron experimentar esa verdadera paz, pudieron gozar de descanso, porque Dios, como vimos en este texto que leímos, no solo trajo paz a la nación, sino que trajo también paz a cada uno de ellos. Y este episodio me hace pensar en esa profunda necesidad de la humanidad, de todos, ¿no? De ti y de mí también. Que sin haber atravesado esos 70 años de cautiverio, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y de hecho de no haber sufrido de la misma manera que lo hizo el pueblo de Israel, nosotros de alguna manera vivíamos también en una prisión interior de nuestras almas mientras estábamos separadas de Dios. ¿Te ha pasado a ti? Yo me imagino que sí también, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pero gracias al Señor por su grande misericordia nos hizo libres, nos dio libertad en Cristo. ¿Sabes por qué? Para no tener que vivir más dominadas por nuestros propios pecados, por los cuales también enfrentamos muchas veces tristeza, dolor, sufrimiento, ansiedad. Pero sabes que gracias a Dios que recibimos un día el perdón de Dios. Y esto trajo realmente verdadera paz a nuestras vidas. Es más o menos un símil de lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la condición espiritual es la misma. No podemos ser felices alejados de Dios, de nuestro Creador. No podemos ser felices realmente viviendo de nuestra manera, como queremos y dejando de lado los principios de la palabra de Dios. Hay un salmo, que es el Salmo 107, que de alguna manera grafica e ilustra esta realidad espiritual que experimentamos todos los seres humanos sin excepción cuando decidimos vivir de espaldas a nuestro Dios, de espaldas a nuestro Creador. Salmo 107, 8 al 13 dice lo siguiente, y por favor, atenta a esto que vamos a leer. Dice, alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. El Señor sacia la sed del sediento y colma con buena comida al hambriento. Algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de la aflicción y las cadenas, pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios y despreciaron los proyectos del Altísimo. Dios quebrantó su orgullo con trabajos pesados. Caían y no había quien los levantara, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de toda su aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y puso fin a su aflicción y sus cadenas. Preciosísimo pasaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto habla de ese proceso en el que el pueblo de Israel descubre la misericordia de Dios después de haber estado vagando
y en prisión de sus propios pecados, ¿verdad? Habían dado la espalda a Dios, dice claramente el texto, pero luego cuando clamaron a Dios, Dios no solo los escuchó, sino que los hizo libres de esa aflicción, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ellos vivían atados a la idolatría y en desobediencia a las normas, a las leyes de Dios. Y el pasaje que acabamos de leer dice que ellos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de aflicción, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios. Despreciaron el propósito y el consejo de Dios. Lo despreciaron porque ellos tuvieron advertencias. Ellos escucharon muchas veces lo que Dios realmente quería que ellos hicieran para que tuvieran una vida que les fuera bien. Ese era el deseo del corazón de Dios para con ellos. Pero ellos decidieron tomar sus propias decisiones. ¿Y sabes qué pasó? Que como consecuencia de eso Dios tuvo que quebrantar su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia. Y trajo dolor a sus vidas, trajo aflicción a sus vidas, pero fue por consecuencia de sus propias decisiones, ¿no? Pero dice que después que ellos clamaron a Dios, Él sació esa sed profunda de su alma. Dice que los sacó de la oscuridad a la luz. Y lo más precioso es que puso fin a su aflicción y a sus cadenas. Qué preciosa realidad, ¿verdad? Eso hizo Dios con el pueblo de Israel, pero también lo hace con aquellos que se acercan a Él y lo buscan de todo corazón. A veces pensamos ilusamente que la libertad que tanto anhelamos puede darnos felicidad porque vamos en pos de nuestros deseos, ¿no? Sean cuales fueran. Sin embargo, llega un punto en la vida en que después de haber vivido muchas cosas y habernos caído también, por supuesto, es que nos damos cuenta de nuestra necesidad espiritual más profunda, que no hemos podido saciar a través de nada ni de nadie, ¿no? Y es cuando clamamos a Dios y tenemos la oportunidad de experimentar en forma palpable su misericordia y su grande amor. Es en esos momentos realmente cuando podemos ver en forma tangible la gracia y la misericordia de Dios. Sabes que un día yo tuve que tomar una decisión frente a Dios. Yo era una niña, pero yo me daba cuenta de que habían cosas que no estaba haciendo bien. Por ejemplo, mentía muchísimo, ¿no? Y sabes que tuve también, cuando fui creciendo, tomé muchas malas decisiones que me llevaron a vivir en carne propia, consecuencias realmente desfavorables. Consecuencias que al momento de tomar esas decisiones ni siquiera pasaron por mi mente, por supuesto, ¿no? Pero la verdad es que en el fondo de mi corazón, que es engañoso, eso dice la palabra de Dios, que nuestro corazón es engañoso y perverso. Yo tenía la esperanza de que todo iba a marchar bien, que tomando las decisiones que tomara, al final yo podía hacer de alguna u otra forma que las cosas funcionaran bien. Pero ¿sabes qué? Realmente yo sabía que aún muchas de las decisiones que yo estaba tomando iban en contra del consejo de Dios, porque yo había leído la palabra, yo sabía algunas cosas que ya estaban guardadas en mi corazón. Y tomé algunas decisiones equivocadas definitivamente, sin consultarle a Dios. Y viví las consecuencias, por supuesto. Pero también aprendí realmente algo importante. Aprendí dos cosas importantes. Primero, que no existe forma alguna de romper los principios de Dios que Él ha dejado escritos en su palabra y que todo vaya bien. No existe forma de romper principios de Dios y que las cosas marchen bien. Quiero decirte, no te engañes, no va a pasar. Uno piensa que sí, pero no pasa. He recibido muchas conversaciones, he tenido muchas conversaciones en muchas consejerías con mujeres que han dicho, yo pensaba que esto iba a pasar, que iba a funcionar, y ahora están realmente cosechando sufrimiento y dolor. Y sabes qué, lo segundo que aprendí es que cuando uno experimenta dolor a causa de las malas decisiones, es cuando uno está en condiciones de buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque al estar allí caído, uno dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y uno se da cuenta que no puedes manejar más las circunstancias. Entonces, eso hace que uno pueda volver los ojos a Dios. Y no solo eso, sino poder experimentar su misericordia, experimentar su gracia en forma palpable, ¿no? En esas circunstancias es cuando uno puede recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque uno realmente se muestra arrepentido de todo corazón. Y es cuando se puede restaurar la relación con Dios. Esa es la parte más preciosa de ese acercamiento a Dios genuino, que Dios no solamente nos perdona, sino que restaura esa relación, ¿no?
esa relación que se rompió a causa del pecado que hemos cometido contra Dios al ignorar o al dejar de lado su palabra. Pero esa restauración es posible siempre a través de Cristo. Yo me gustaría que tú medites y tomes en cuenta que estos principios que estamos aprendiendo a través de la historia de Israel, a través de lo que Dios ha venido haciendo con su pueblo y que hace hoy también con sus hijos, es algo que realmente puedes guardar en tu corazón. Podemos aprender de esas malas decisiones, de ese sufrimiento que vivió el pueblo de Israel, porque es lo mismo que nos pasa a todos cuando tomamos decisiones sin considerar a Dios, ¿no? Sin tomarlo en cuenta en nuestros planes. Quiero hacerte una pregunta. ¿Verdaderamente has aprendido de tu pasado o sigues cometiendo los mismos errores a causa de tus malas decisiones? ¿Realmente has aprendido de tu pasado? Quiero decirte con todo mi corazón que vale la pena que vuelvas a Dios si has estado viviendo alejada de Él. Si has estado tomando decisiones en contra de sus principios, en contra de su palabra. Vale la pena que regreses a Dios porque vas a descubrir que Él es un Padre sin igual. Que no hay nadie como Él. Vas a comprobar que es un Dios justo. Que en verdad Él no puede pasar por alto tu pecado. Pero también vas a poder comprobar que es un Dios grande en misericordia y que está dispuesto a perdonarte una y otra vez si tú vienes a Él con un corazón sincero y arrepentido. ¿Sabes qué? Dios quiere darte libertad por medio de Cristo, de todo pecado que te tiene cautiva hoy, de aquello que tú no puedes realmente dejar, de aquello que te cuesta tanto y que luchas todos los días, ¿verdad? Y tú dices, esto ya no lo quiero más, pero sencillamente no sabes cómo librarte de eso. Sabes que Dios quiere darte libertad. Dios puede ayudarte a librarte de aquello que tú nunca podrás librarte por ti misma. Y como leímos en este último texto, ¿no? Del Salmo 107, leímos que lo sacó de la profunda oscuridad y puso fin a su aflicción y sus cadenas. Recuerda que en el estado en el que te encuentras y hasta dónde has llegado hoy probablemente es producto de las decisiones que tú has venido tomando hasta hoy, ¿verdad? Pero asimismo quiero que consideres seriamente que las decisiones que tomes hoy con Dios van a repercutir, van a tener una trascendencia en tu futuro, en el día de mañana, ¿no? El pueblo de Israel, cuando consideró todo lo que lo conllevó en sus vidas, alejarse de Dios y desobedecer su palabra, cuando aprendió de su pasado, buscó al Señor de buena voluntad y con todo corazón, y dice la palabra de Dios que lo halló a Dios. Y sabes que Dios inundó de esa profunda paz, trajo remanso a sus corazones, trajo sosiego a su alma. Eso que nadie puede obtener por sus propios medios y que solamente Dios nos puede dar. Y me gustaría que leamos Romanos 5, el 1, 2 y el 11. Dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Aquí habla de dos cosas importantísimas este texto. Dice que cuando somos justificados a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotras, muriendo, dando su vida por ti y por mí, llevando sobre Él todos nuestros pecados, ¿sabes qué? Cuando somos justificados a través de Cristo, viene paz a nuestro corazón, porque Dios nos perdona y se olvida por completo de nuestros pecados. Pero lo segundo que también debes considerar es que viene la reconciliación con Dios, viene una restauración de esa relación con Dios que se había roto a causa del pecado, ¿verdad? Yo quiero decirte, hoy puedes volver al Señor, hoy puedes volver a Dios y puedes obtener esa paz que solamente viene de Él y Él puede devolverte ese gozo a tu corazón. Ese regocijo que, como vimos en el pueblo de Israel, que ellos gritaban de alegría y de júbilo cuando pudieron volver al Señor con todo su corazón. ¿Por qué?
porque ellos ya habían aprendido de su pasado. ¿Por qué? Porque sabían que solo Dios podía darles la paz interior. No solo paz con el resto del pueblo, ¿no? De los pueblos que estaban allí, sino también podía llenar esa sed que nadie más puede calmar, solo Dios. ¿Y sabes qué? Dios está ofreciéndote a ti lo mismo hoy. Te está ofreciendo esa paz que viene de Él a través de la reconciliación con Cristo. ¿Y sabes qué? Y también te ofrece del gozo. Gozo que no tiene que ver con las circunstancias que vivimos, que están por encima de las circunstancias que pasamos. Vivir en Cristo no significa que no vamos a pasar ningún problema. Significa que los vamos a pasar con Él. Significa que vamos a poder seguir adelante, caminando día a día, tomadas de su mano. ¿Te das cuenta? Significa que si aprendemos de nuestro pasado, vamos a empezar a tomar decisiones con Dios. Vamos a pedir su consejo para dar cada paso en nuestra vida. Y de esta manera, evitar volver a repetir la misma historia. ¿Te das cuenta? Dejar de vivir ese sufrimiento, dolor y angustia a causa de nuestras malas decisiones para empezar a tomar decisiones con Dios. Eso hace que realmente haya una gran diferencia en nuestras vidas y podemos disfrutar de paz y podemos disfrutar del gozo que vienen de Dios. La pregunta es, ¿qué decides? Tú tienes que tomar una decisión delante de Dios. Si tú quieres reconciliarte realmente con Él, hoy día puedes hacerlo. Puedes venir y confesarle tus pecados. Puedes venir y decirle, Señor, yo no quiero repetir la historia en mi vida. Yo quiero empezar una nueva historia a partir de hoy contigo. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de aprender de los errores del pueblo de Israel, de tantos hombres, seres humanos como nosotras hoy, que cometieron errores porque tomaron decisiones por sus cuentas, sin tomarte a ti en consideración, sin considerar tus planes, tus propósitos. Señor, cuánto dolor ha traído nuestros errores, nuestras malas decisiones. Y no queremos seguir viviendo de esta misma manera. Por eso hoy, Señor, venimos a ti, confesando nuestros pecados, pidiéndote que por favor nos perdones a través de lo que Cristo ya hizo a nuestro favor en la cruz. Y te pedimos, Señor, que por favor nos permitas empezar una nueva vida contigo. Señor, no queremos repetir nuestro pasado, no queremos repetir la historia en la que hemos vivido con tanto sufrimiento a causa de nuestras malas decisiones. Queremos empezar una nueva vida contigo y tomar decisiones de acuerdo a tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y seguimos realmente estudiando en esta serie que es un nuevo comienzo. La próxima semana continuaremos con otro tema al que hemos titulado Palabras que pueden cambiarlo todo. Así que si Dios lo permite, nos encontraremos la próxima semana. Nos vemos y que Dios te bendiga.